Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a las personas que se están conectando. Vamos a dar un minuto. Hoy nos acompaña nuestra coordinadora de gestión ambiental, Sara Mustafa, con el tema de ahorro de agua y energía y el lanzamiento de la campaña 2025, pero tiene un problema de conexión, entonces vamos a esperarla 2 minuticos e iniciamos. Hola, buenos días para todos. Buenos días, Yurani, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, Yurani hace parte de proveedor de ARL, ya que tuvo facilidad en presentar nuestro segundo tema del día de hoy. Entonces vamos a arrancar con ella. Bienvenida, Yurani, y ella nos va a hablar sobre qué debemos hacer cuando se presenta un sí. Entonces, todo tuyo el escenario. Adelante. Muchísimas gracias, Jason. Muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Yurani Hernández, facilitadora de línea de vida. Y pues el día de hoy vamos a hablar, como les decía Jason, sobre las medidas de actuación ante el sismo. Entonces aquí tenemos una ficha informativa posterior a la capacitación, pues se la voy a compartir a Jason para que ustedes la tengan a su facilidad. Entonces, iniciamos con que vamos a tener un antes, un durante y un después durante un sismo. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de sismo siempre nos vamos como al momento, al pánico que está el movimiento telúrico, pero es importante que podemos hacer unas cositas antes de que sucedan estas situaciones de emergencia. Lo que vamos a hacer inicialmente antes de la situación de emergencia es más es una parte de preparación, preparación para este evento de tal forma que durante la situación de emergencia tengamos una respuesta adecuada. Entonces, antes de que se presente el sismo, lo primero que vamos a hacer es la creación de un plan familiar de emergencias. Este plan familiar de emergencias es un flujograma como tal, un procedimiento que nosotros como tal con los miembros de nuestra familia vamos a tener. ¿Para qué? Para que todos los integrantes sepan cómo actuar ante esas situaciones. Adicional a ello, vamos a identificar puntos de encuentro. Supremamente importante que identifiquemos los puntos de encuentro, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y adicional a ello que tengamos como tal identificados a todos los núcleos de nuestra familia, cuántas personas son, si presentan o no presentan algún tipo de enfermedad, si tenemos mascotas, las mascotas son supremamente importantes para nosotros porque en esas situaciones también ellos deben de tener su kit de emergencias y deben de evacuar durante la situación. Segundo, conocer las llaves de gas, de agua, fusibles de energía. Durante el movimiento telúrico, por el movimiento, pues se puede presentar cortocircuitos y estos cortocircuitos van a ocasionar incendios, también ciertos tipos de fuga. Entonces es importante que antes de que nosotros iniciemos el proceso de evacuación, después de la situación de emergencia, pues dejemos estos registros cerrados para evitar la fuga de estos elementos. Tercero, identifiquemos factores de riesgo. Esos factores de riesgo son supremamente importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes identifican los factores de riesgo, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a sacar medidas correctivas o preventivas de tal manera que evitemos que se materialicen durante la situación de emergencia. Ejemplo, si tenemos objetos que se nos puedan caer encima, pues lo que vamos a hacer antes es coger y sujetarlos bien, de pronto verificar que no hayan cosas que estén muy pesadas en estanterías. Adicional a ello, pues tener nuestro kit de emergencias. Dentro del kit de emergencias vamos a tener unos elementos básicos. Esos elementos básicos son para que ustedes sean autosuficientes o autosostenibles durante la situación de emergencia, para que lo tengan en cuenta. Elementos que nosotros debemos de tener: alimentos no perecederos, agua en botella, radios con pilas de repuesto, eh, alimentos, ya les había dicho. La parte de iluminación, lo ideal es que no sean velas, sino que sean linternas con baterías de repuesto, elementos de aseo, llaves de la casa, importantísimo, frazadas.
En cuanto a las frazadas, yo sé que si nosotros aplicamos de pronto o ingresamos una cobija dentro de la maletica, pues la maletica se nos puede llenar. En ese orden de ideas, lo ideal es que no sea una maleta del fin del mundo, sino que tenga los elementos muy pequeñitos. Y lo que podríamos hacer en vez de tener la cobija o la frazada es tener las mantas térmicas. Esas mantas térmicas son muy pequeñitas, tienen un costo, digamos que no tan alto. Realmente si nosotros las buscamos por plataformas, están oscilando más o menos entre 10.000, 12.000 pesos, pero van a cumplir la misma función que una cobija. Documentos de identidad, fotocopias de todos los documentos de los integrantes de la familia y una muda de ropa completa. Adicional a ello, podemos tener un botiquín que sea muy pequeñito, pero que tenga sus insumos básicos, pues para que dado caso alguna persona resulte lesionada durante el sismo, nosotros la podemos atender. Inteligente, ¿ah? ¿Perdón? Bueno, entonces esos son los elementos que vamos a tener dentro de nuestro kit de emergencias. Igualmente ustedes si quieren ampliar la información sobre los elementos, podemos buscar en internet o también en la plataforma de Lidiger, nos dan como una lista completa donde nos dicen qué elementos debemos de tener dentro de ese kit de emergencias y adicional a ello qué elementos podríamos tener para nuestra mascota. Recuerden que los elementos que incluyamos dentro de este kit de emergencias nos deben de alcanzar para las primeras 72 horas de la situación de emergencia. Entonces son 72 horas en las que nosotros debemos de ser autosuficientes o autosostenibles, en este caso, porque es el tiempo que los organismos de socorro se van a demorar en entregar o comenzar a entregar las ayudas humanitarias. Bueno, esto durante el antes. ¿Tienen alguna pregunta sobre qué hacer antes de la situación de emergencia, chicos? No sé. Está bueno. No. Ok, gracias. Listo. Ahora, durante la situación de emergencia, cuando todo el mundo entra en pánico, pues lo ideal es que no entremos en pánico inicialmente, ¿listo? Entonces, vamos a evitar entrar en pánico y adicional a ello, vamos a conservar la calma. Controlen la respiración. Si ustedes controlan la respiración, en ese momento, pues vamos a favorecer la toma de decisiones. Entonces, controlar la respiración va a ser algo clave. Y adicional a ello, si ustedes tienen una buena preparación antes de la situación de emergencia, eso les va a ayudar a que durante ese momento realmente no estemos como tan asustados. Segundo, activamos el sistema de alarma. Ese sistema de alarma ya depende si ustedes están dentro de sus viviendas o si de pronto por alguna razón están en sus sitios de trabajo o en diferentes sitios. En el sistema de alarmas, lo importante es que nosotros tengamos claros que se van a activar alarmas que pueden ser silbatos, pueden ser alarmas tipo sirena, ¿cierto? Alarmas sonoras. O si ustedes no tienen ninguna de las anteriores, podemos hablar o podemos gritar. En este caso, yo les digo como el sistema de grite y de paso se desahoga. Cuando activen el sistema de alarma, si está temblando, lo importante es que nosotros le indiquemos a todo el mundo qué está sucediendo en el momento. Entonces les vamos a decir, está temblando, protéjase. Esa va a ser la primera alarma. Cuando usted identifique el movimiento telúrico, indíquele a todas las personas que se encuentren dentro de su hogar o que se encuentren con ustedes en los diferentes puntos, está temblando. ¿Por qué razón? Porque si yo les digo alerta, protéjase, muchas personas no van a saber qué hacer o cómo reaccionar. En ese orden de ideas debemos de indicar qué es el tipo de emergencia que está sucediendo en el momento. Entonces, está temblando, protéjase, para que la persona sepa que en ese instante debe ubicarse en los puntos o en las zonas seguras. Puntos o zonas seguras. Entonces, vamos a tratar de ubicar puntos, puede ser en sus sitios de trabajo, en sus viviendas, porque esto no solamente aplica técnicamente pues para la empresa, sino es para la vida. Entonces, vamos a tratar de ubicar columnas que sean reales. Esas columnas nos van a favorecer a que en caso de que el movimiento telúrico pues sea muy fuerte, si llega a colapsar la estructura, pues ustedes tengan como un espacio vital, lo que llaman que el triángulo de la vida. No es como tal un triángulo de la vida, pero sí va a ser un espacio vital donde ustedes pueden tener aire o oxígeno mientras que llegan los organismos de socorro pues para poder sacarlos del sitio donde se encuentren. Estas columnas nos van a servir siempre y cuando al lado y lado de la columna estén despejadas por lo menos a 1 metro de distancia. Si a 1 metro de distancia al lado y lado de la columna están despejadas, no sirven. Recuerden, ubíquenlos en sus viviendas, ubíquenlos en sus sitios de trabajo si de pronto están en la empresa o si están haciendo desplazamientos, pues traten de ubicar siempre cuál podría ser un punto a una zona segura.
Y en esa zona vamos a adoptar la posición fetal o la posición de seguridad. En este caso, nos vamos a ir rodillas al piso, manos entrelazadas detrás de la cabecita y nos agachamos ahí y nos vamos a cubrir. Si hay personas en condición de discapacidad o con movilidad reducida o mamitas en estado de gestación, pues estas personas muy probablemente pues no van a estar agachaditos, entonces se podrían acostar de medio lado o solamente se pueden quedar sentadas en los sitios donde se encuentran o buscar un punto seguro, ponerse, quedarse así de pie y cubrirse la cabecita. Son diversas formas en las que nosotros podemos adoptar esta posición. Si no tenemos columnas reales, también podríamos ubicar las mesas. ¿Cómo funciona el sistema de las mesas? Primero que todo, si vamos a ubicar la mesa debe ser muy resistente. Eso es importantísimo. Mesa que sea resistente. Que no sea una mesa de vidrio, porque hoy en día pues, la mayoría de mesas lastimosamente tienen la cobertura en vidrio. Entonces la idea es que no sean de vidrio. Y adicional a ello, si hay elementos que les caigan a ustedes encima, se pueden hacer por debajo de la mesa, solo si hay elementos que les caigan encima. Si no hay elementos que les caigan encima, nos podríamos hacer a un ladito de la mesa en la posición fetal o en la posición de seguridad. Esto como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Y pues ahí nos vamos a ubicar mientras está temblando. Lo ideal es que durante el movimiento telúrico absolutamente nadie inicie desplazamientos, porque cuando la Tierra se está moviendo van a haber caída de objetos y si ustedes van caminando o de pronto van muy rápido, lo que va a suceder es que pueden caminar como si estuvieran borrachitos y no van a tener buena estabilidad. Y en este orden de ideas vamos a tener un riesgo mayor de caída y de lesiones. Es por eso que la mayoría de personas se van a lesionar en esos momentos, no tanto por el movimiento telúrico, sino porque las personas no conservaron la calma, sino que salieron corriendo inmediatamente. Y adicional a ello, permanecemos ahí, importantísimo, hasta que deje de temblar. Tratemos de alejarnos de elementos que nos caigan encima uno. Segundo, aléjense de las ventanas, de vidrios. ¿Por qué? Porque ellos pueden colapsar y las esquirlas los pueden lesionar a ustedes. En caso de que estén de pronto en aire abierto, sí, que estén fuera de una estructura, lo que vamos a hacer es tratar de alejarnos de edificios que sean muy altos, cables de energía o ventanas, como les decía anteriormente. Y adicional a ello, si llegan a estar en vehículos en movimiento, vamos a empezar a reducir la velocidad gradualmente y vamos poniendo estacionarias. Esto va a alertar a las otras personas de que está sucediendo algo. Y algo importante es que cuando están en vehículos en movimiento, los conductores muchas veces nos refieren de que no han sentido los movimientos telúricos como que el mundo se mueve tanto, sino lo que sienten es que el manubrio comienza a jalar hacia alguno de los lados. Entonces, como esa inestabilidad en el manubrio les puede estar alertando a ustedes de que están presentando o se está presentando algún tipo de movimiento telúrico. Por eso ponemos estacionarias, reducimos velocidad y la idea es estacionarnos en un sitio o en una zona segura. Y permanecemos dentro del vehículo. Ponen freno de mano, accionan freno de mano, permanecen dentro del vehículo. Igual si están en buses o servicio público, lo ideal es que nosotros permanezcamos dentro de los vehículos hasta que deje de temblar. Pregunta sobre qué hacer durante este movimiento telúrico, chicos. Sí, no, tal vez. Ah, bueno. No. Vale, muchísimas gracias. Y finalmente, después del movimiento telúrico. Después del movimiento telúrico, pues vamos a qué. Vamos a prepararnos para evacuar. Ya cuando dejó de temblar, en ese momento es importante que ustedes se preparen psicológicamente para tener que abandonar la estructura. Entonces, nos preparamos para evacuar. En esa preparación para evacuar va a incluir que nosotros ubiquemos el botiquín, ¿cierto? El extintor en algunos casos, importante. Si tienen extintor, podemos evacuar con extintor. Por lo que les decía al inicio, movimiento telúrico puede producir cortocircuitos y los cortocircuitos son incendio. Entonces, si llevamos el extintor y se produjo un incendio, pues podemos controlarlo y continuar con nuestro proceso de evacuación. Pero si están en sus viviendas, solamente llevamos el kit de emergencias inicialmente.
Entonces, preparación para evacuar incluye que, adicional a ubicar los elementos como kit de emergencias, botiquín si están dentro de la empresa o extintor, vamos a identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, porque es importante que ustedes las identifiquen aquí en este proceso para evacuar o en esa preparación para evacuar, porque en ocasiones por el movimiento telúrico las estructuras pueden colapsar. En ese orden de ideas, si nosotros no sabemos por dónde evacuar, pues debemos de tener rutas alternas para iniciar el proceso. Entonces, si ustedes identifican que una de las rutas está colapsada, pues lo que vamos a hacer es que podemos empezar a buscar rutas alternas de evacuación. Entonces, por eso nos preparamos para evacuar y buscamos los elementos e iniciamos el proceso de evacuación. Cuando estén iniciando ese proceso de evacuación, es importante, si tenemos brigadistas u organismos de socorro, pues que sigamos las indicaciones de estas personas que están preparadas o capacitadas para guiarnos en ese momento. Adicional a ello, si estamos dentro de las viviendas, antes de iniciar el proceso de evacuación, cerremos paso de gas, de agua y bajemos los breakers o tacos de energía para evitar que si hay réplicas se puedan producir cortocircuitos, incendios o fugas. Porque, ¿qué sucede? Durante el primer movimiento telúrico, la estructura se debilita. Entonces ya toda la parte estructural queda debilitada, pero realmente durante la réplica es cuando la estructura puede colapsar. Es por eso que debemos de dejar cerrado todos estos registros, ¿cierto? Todos estos pasos de suministros públicos y adicional a ello, pues que ustedes inicien los procesos de evacuación. No sabemos realmente si se van a presentar réplicas. Lastimosamente, nosotros no tenemos como algo que nos diga si va a haber réplicas o no va a haber réplicas porque son fenómenos naturales y como es un fenómeno natural, no es predecible lastimosamente. Nosotros no podemos indicarles siempre va a haber réplicas o nunca va a haber una réplica o en cuánto tiempo, en cuánto periodo se van a presentar estas réplicas. Por lo tanto, pues por la parte de la prevención, lo mejor que nosotros podemos hacer es iniciar los procesos de evacuación. Importante que cuando estén haciendo los desplazamientos utilicemos las escaleras y no los ascensores. ¿Por qué creen que no deberíamos de utilizar los ascensores durante los desplazamientos? ¿Por qué creen que es importante eso? Utilizar escaleras y no ascensores durante un desplazamiento por sí o porque durante un pueden proceso. correr el riesgo de quedar atrapados si hay una eventualidad con el tema eléctrico. Muy bien, entonces pueden quedar atrapados, uno, pero adicional a ello, algunos ascensores por el movimiento pueden haber colapsado. Entonces la persona si llega a ingresar ahí o intenta ingresar, porque a veces sucede, colapsa el ascensor y pues tienen una caída libre. En- La Entonces, por eso es moral. importante que nosotros evitemos utilizar los ascensores durante el proceso de evacuación. ¿Quiénes de ustedes utilizaron los ascensores durante el sismo que se presentó el 8 de junio de este año, que fue un domingo a las 8 de la mañana? ¿Alguno de ustedes hizo el proceso de evacuación o recuerda haber utilizado los ascensores? ¿Si lo hicieron o no lo hicieron ustedes? Bueno, lo que pasa es que ese más que todo se presentó fue en Bogotá, ¿no? Aparte Sí, Cundinamarca y Meta. Entonces, pues digamos que la consulta sería más para los que viven de pronto en apartamento, porque pues cuanto a zona horario laboral no aplica tanto. no, por horario laboral, pues no estábamos, digamos que aplicándolo. Pero igualmente lo que yo les decía, digamos que son fenómenos que se pueden presentar y esta información no solamente es para la empresa. Yo siempre les digo que esta información en cuanto a las situaciones de emergencia es para la vida, aplica para la vida. En cualquier momento se pueden presentar, independientemente de... Sí, probablemente pues en Bogotá fue donde se sintió un poquito más, pero también hubo departamentos aledaños donde me han dicho, pues a través de capacitaciones, que también sintieron demasiado fuerte el movimiento telúrico. E incluso muchas personas me han confesado eso. Yo estaba asustado, identifiqué que la ruta de evacuación o las escaleras del edificio o el sitio donde yo estaba colapsaron completamente y utilizamos los ascensores. ¿Por qué? Porque las personas estaban en pánico. Entonces tratemos de evitar el uso de ascensores. Si ustedes utilizan los ascensores, tenemos un riesgo alto o de quedar atrapados, como lo decía el compañero anteriormente, o de que el ascensor colapse.
y ustedes tengan una caída libre al vacío. Por eso no utilizamos los ascensores. Siempre vamos a utilizar las escaleras. Y también es importante que si ustedes están haciendo el desplazamiento por las rutas de evacuación o por las escaleras y se llega a presentar algún tipo de réplica, en ese momento detienen o pausan el proceso de evacuación y se cubren. Adoptan la posición fetal o la posición de seguridad en el sitio donde ustedes hayan quedado para que lo tengan presente. No es que sigan evacuando mientras está temblando, porque si usted continúa realizando el desplazamiento mientras tiembla, ¿qué va a suceder? Se puede caer o le pueden caer cosas encima. Se pueden caer cosas encima. Pues en las escaleras no es tanto riesgo de que nos caigan cosas encima, sino más de que nos podemos caer. Imagínense que ustedes estén haciendo el desplazamiento, sean en las oficinas, ¿cierto? Sea en un sitio fuera de las oficinas, están haciendo el desplazamiento a través de las escaleras. Usted va caminando en medio de las personas, va haciendo el desplazamiento. Se presenta el movimiento telúrico y una de las personas que está en la parte de atrás continúa haciendo el desplazamiento, se tropieza y cae sobre todos. ¿Qué va a pasar con el resto de personas que están por delante? Pues todos se van a caer. Muy bien, ¿cierto? Todos se van a caer. En este caso, vamos a generar como un efecto dominó. Ese efecto dominó, pues va a hacer que salgan demasiadas personas lesionadas. Adicional a ello, que es importante, si alguna persona sale lesionada durante el proceso de evacuación, nosotros no prestamos o realizamos la atención de primeros auxilios durante el proceso de evacuación. Es algo importante. ¿Por qué razón? Porque en este caso, si ustedes realizan el proceso de prestación de primeros auxilios en las escaleras o en la ruta de evacuación, ¿qué va a suceder? Imagínense que va caminando y una persona ¡pum! Se tronchó el piecito, tiene un esguince. ¿Qué va a suceder en ese momento si empezamos a prestar los primeros auxilios ahí? Se empieza a repesar el personal que va saliendo y pues no damos espacio para que salga. Exactamente, se represan las personas y yo no puedo permitir que 100 personas que vienen atrás fallezcan por una persona que está lesionada. Yurani, eso suena muy trágico, me han dicho en algunas circunstancias. Sí, yo sé que suena muy fuerte, realmente, pero en situaciones de emergencia de gran magnitud, si habiéndonos algo, una emergencia supremamente grande, lastimosamente prima el bien común sobre el bien individual. Es decir, que nosotros queremos proteger o salvaguardar el mayor número de personas en la medida de lo posible. Es por esa razón que no prestamos atención a primeros auxilios durante el proceso de evacuación. Si una persona resulta lesionada, lo que vamos a hacer es que la dirigimos o la dejamos en un punto, en una zona segura y ubicamos el sitio. Ubiquen específicamente en qué zona quedó la persona para que cuando ustedes lleguen al punto de encuentro, pues puedan indicar en qué sitio quedó esta persona lesionada y después los organismos de rescate o los brigadistas, si tienen la capacidad, puedan hacer la extracción de las víctimas o de las personas que están atrapadas. ¿Vamos bien hasta el momento, chicos? ¿O alguna pregunta? Vamos bien. Ok, gracias. Ahora, cuando lleguemos al punto de encuentro, vamos a tener lo siguiente. En el punto de encuentro, lo primero que ustedes van a hacer es un conteo del personal. Entonces, llegan a su punto de encuentro e inmediatamente cuenten al personal que está bajo su cargo. Si es su familia o si son sus compañeritos de trabajo, pues ya lo va a hacer la brigada. Entonces, llegamos a punto de encuentro y realizamos el conteo del personal. Segunda cosa que nosotros realizamos en el punto de encuentro, vamos a empezar a verificar o realizar un informe de novedades. Ese informe de novedades consiste en que las personas rápidamente inspeccionen su cuerpo y nos digan si presentan o no presentan algún tipo de lesión. ¿Por qué razón? Porque por la adrenalina del momento puede que ustedes hayan presentado algún tipo de lesión y no le están sintiendo en el momento. Entonces, por eso
es importante que nosotros verifiquemos que no estemos presentando algún tipo de lesión. Si hay alguna persona que cuando está palpando su cuerpo identifica que presenta lesiones, pues inmediatamente lo que vamos a hacer es que prestamos los primeros auxilios. Por esa razón es importante que se evacúe el botiquín, sea dentro de sus viviendas, ¿cierto? Y que ese botiquín esté incluido dentro del kit de emergencias o dentro del centro de trabajo, que ustedes saquen el botiquín. Brigadista sí o sí debe llevar botiquín durante los procesos de evacuación. Entonces prestamos los primeros auxilios. Después de que hacemos conteo del personal, prestación de primeros auxilios o informe de novedades verificando que ninguna persona esté lesionada, también podemos empezar a hacer el llamado a lista. Ese llamado a lista, ustedes me van a decir, Yurani, pero lo hacemos en el conteo del personal. Sí. En el conteo del personal lo pueden hacer de forma cuantitativa, número de personas, o de forma cualitativa, llamado a lista. Personalmente, mi recomendación es que ustedes hagan primero un conteo cuantitativo, o sea, número de personas, y después hacemos un conteo cualitativo, es decir, quiénes salieron de la estructura. Porque he evidenciado en los diferentes simulacros que cuando hacen el llamado a lista se demoran muchísimo tiempo. Yo sé que es importante saber que todos salieron, ¿sí? Pero por el llamado a lista nos vamos a demorar demasiado tiempo y pueden ser minutos que para la persona que quedó atrapada son importantes. Por esa razón es que la recomendación es hacer el conteo cuantitativo, cuántas personas se evacuaron y después hacemos el cualitativo. O pueden indicar, mientras que están haciendo el conteo del personal, comiencen a verificar, miren en caritas, miren a sus compañeros, miren a los integrantes de su familia, las personas que estaban con ustedes. ¿Les hace falta alguien? Entonces preguntemos si nos hacen falta personas. Y a veces es más rápido que los compañeritos identifiquen que les hace falta alguno de ellos. Si identifican que alguna persona no está o que les hace falta, debemos de preguntar dónde fue el último sitio donde la vieron. ¿Dónde vieron a esa persona por última vez? Me pueden decir, no, yo la vi por última vez en el baño del segundo piso, un ejemplo. O no, yo la vi, ¿qué les digo yo? En la oficina. Pero tienen que ser específicos en qué oficina, en qué piso, en qué baño, para que sea la brigada de emergencias o los organismos de socorro que realicen la evaluación y análisis de daños y obviamente la extracción rápida de víctimas, que ellos sepan específicamente dónde tienen que buscar. Si ustedes no son específicos o no nos dan las indicaciones sobre dónde fue el sitio donde vieron por última vez a esta persona, muy probablemente no vamos a saber dónde buscar y nos vamos a demorar más tiempo en la búsqueda y en la extracción de esta víctima. ¿Listo? Y ya finalmente hacemos la evaluación y análisis de daños. Después de que informaron las novedades, hacemos evaluación y análisis de daños. En esta evaluación y análisis de daños es verificar cómo están las instalaciones o cómo está la estructura. Yo sé que ustedes probablemente no son ingenieros, no son arquitectos, pero sí que es importante que nosotros ingresemos a la estructura y tratemos de identificar si presenta fracturas, fisuras o grietas. Si ustedes llegan a identificar una grieta o una fisura que supera más del 50%, o sea, más de la mitad de una pared, ese sitio no es seguro. Y no podríamos ingresar nosotros ahí hasta que los organismos de socorro pues nos realicen esa evaluación y análisis de daños y nos digan que es habitable nuevamente. ¿Por qué razón? Porque como les decía al inicio, el movimiento telúrico pues va a generar una debilitación como de la estructura, pero en la réplica puede colapsar. Si nosotros ingresamos a la estructura y se llega a presentar alguna réplica que puede ser más fuerte que el primer movimiento telúrico, la estructura nos podría llegar a colapsar. Y por eso es importante que nosotros no ingresemos si identificamos esta falla estructural. Ya después de que ustedes hayan identificado que las instalaciones sean seguras, sea su vivienda o sea como tal la empresa, lo que vamos a hacer es un informe de novedades o un parte de tranquilidad. En este parte de tranquilidad vamos a hacer como un resumen de la emergencia, de qué fue lo que sucedió. Lo primero que vamos a decir es tipo de emergencia. ¿Fue un movimiento telúrico, cierto? O sea, ¿fue una emergencia real o fue un simulacro de evacuación? También podemos hacer simulacros de evacuación. Entonces, es importante que nosotros le indiquemos al público en general qué tipo de emergencia se presentó. Ahora, después de esto, lo que vamos a hacer es que decimos, el día de hoy se presentó un movimiento telúrico, ¿sí? Un sismo. No se presentaron lesionados o se presentaron lesionados que ya están siendo atendidos o ya fueron atendidos, ¿sí? Evacuamos
tantas personas, entonces número de personal evacuado, porque eso psicológicamente ayuda. Y finalmente, ya la brigada de emergencias hizo una evaluación y análisis de daños y nos informa que la estructura es segura para regresar a las instalaciones. Y ya técnicamente, pues nosotros, después de que damos ese aviso, podemos regresar nuevamente a la estructura sin ningún inconveniente. ¿Quién nos dice cuánto tiempo debemos esperar afuera? Va a ser relativo. Los movimientos telúricos no nos dan aviso de cuánto tiempo pueden durar, en cuánto tiempo pueden haber réplicas. Entonces, la recomendación normalmente es que si son movimientos reales, si son sismos reales que usted tuvo que iniciar el proceso de evacuación por una emergencia real, esperemos en el punto de encuentro 15, 20 minutos, más o menos. Si en ese tiempo pues no se han presentado réplicas y verificamos por el Servicio Geológico Colombiano y no han habido réplicas, pues podríamos iniciar como tal el regreso a las instalaciones. O también los comités operativos de emergencia nos van a dar el aviso de en qué momento nosotros podemos regresar nuevamente a la estructura. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes u aportes sobre qué hacer ante un movimiento telúrico o ante un sismo. No, señora, gracias. No. Las demás personas, chicos, preguntas, dudas, inquietudes o aportes. Gracias, no señora. No, No. Yorani, muchas Tengo gracias. una sugerencia que en alguna ocasión una capacitación de bomberos nos indicaron, era tener todos los documentos de manera digital, porque, o sea, es decir, en caso de que haya un incendio y se queme todo, pues no tenemos cómo soportar que, pues, quién es nuestro hijo, quiénes somos nosotros, que somos dueños de alguna propiedad, y pues bien o mal después de cierto momento ya empiezan a funcionar nuevamente los temas Ujú. tecnológicos, y siempre es bueno tener como soporte digital de todas nuestras documentaciones. Claro que sí, Alexandra. Por eso en el kit de emergencias pues nos dice las fotocopias, pero lo que tú dices, si queremos, y lo ideal es tener una copia también en la nube para poder posteriormente poder recuperar esos elementos. Entonces, muchísimas gracias por ese aporte. Chicos, recordarles por favor el diligenciamiento de linda asistencia que está aquí en el chat para que por favor lo tengan en cuenta antes de retirarse de la capacitación. Si no tienen más preguntas, dudas, inquietudes, aportes, chicos, muchísimas gracias a todos por la participación. Espero que hayan aprendido cositas y nada, es mejor estar preparado para algo que nunca suceda a que suceda y que no estemos preparados. Yorani, antes de que te vayas, por favor, dejas Claro que nombre sí. completo del instructor en el chat que hace parte Sí, ya se los del dejé. formato de asistencia. Gracias, que tengas buen día. No olvides, por favor, enviar. Igualmente, hasta luego. Bueno, damos continuidad con nuestra coordinadora de gestión ambiental, Sara Mustafa, adelante. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, buenos. Muchísimas gracias. Como les comenté, Jason, al inicio de la sesión, vamos a socializar la campaña de ahorro de agua y energía de este año 2025, la cual va a darse desde el 18 de noviembre hasta el 28 de este mes. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla. La idea es que me puedan indicar que la están viendo. Creería que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este año? Bueno, es concientizar al personal sobre el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía dentro de las instalaciones de la compañía y fuera de ellas. ¿Qué beneficios vamos a obtener a partir pues, de esta campaña? En primera medida, tenemos todo el tema de beneficios ambientales en temas de preservación de los recursos naturales. Recordemos que, bueno, el agua es un recurso vital y adicionalmente, pues el recurso de la energía, independientemente, pues, de la manera en que se genere, pues también tiene o tiene como esa relación con los diferentes recursos naturales, ya sea por el tema de una generación hidroeléctrica, termoeléctrica, entre otras. También se puede generar la mitigación del cambio climático y proteger a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la preservación de los recursos naturales.
¿Qué beneficios económicos nosotros vamos a tener con esta campaña? Uno es la reducción de costos con respecto al tema del consumo de energía y de agua en las sedes, y la idea es que pues esto también lo puedan replicar en sus hogares y no solo de pronto en este mes, sino que pues lo puedan hacer mes a mes y que puede haber una mayor eficiencia del uso de los recursos. ¿Qué beneficios sociales vamos a tener? Pues la mejora de la calidad de vida y el fomento de la conciencia ambiental. Es importante que nosotros dentro, pues, dentro de nuestra vida y nuestro entorno laboral siempre busquemos ese equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, que es el tema ambiental, económico y social. Entonces, recordemos que nosotros podemos vivir en sostenibilidad tanto dentro como fuera de la compañía. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener dentro de nuestra campaña? El primero es que van a haber unos desafíos diarios. Estos desafíos diarios básicamente es que yo les voy a compartir por el grupo de información laboral los diferentes desafíos que ustedes pueden realizar diariamente, no solo por este mes, sino a lo largo del año, bueno, de este año y del año siguiente. En tanto, no solo, pues, como les mencionaba, acá en el tema del trabajo o las oficinas, sino también en sus casas. Son como esos tips que sirven para poder ahorrar agua y energía. Tenemos un taller que va a ser realizado en conjunto con los supervisores y analistas HSEQ de las diferentes zonas, de las diferentes sedes, en donde se llama Un acto por su futuro. Básicamente es que ustedes pues generen esa conciencia de, bueno, ¿qué acciones voy a hacer hoy en día para que en un futuro yo pueda garantizar los recursos para mi familia? Tenemos un reto con premio. Básicamente este reto con premio se los explico ahorita más a detalle. Y tenemos el tema de compromisos personales. Entonces, vamos a empezar con el tema de los compromisos personales. Como pues se dieron cuenta, la campaña es de 2 semanas. La primera semana nos vamos a enfocar en temas de energía y esta semana se va a llamar Enciende tu conciencia. ¿Cuál es la actividad con respecto a estos compromisos personales? Yo por el grupo de información laboral les voy a compartir estos 4 compromisos, que es apagar el monitor cada vez que salga del puesto de trabajo, trabajar con la luz natural cuando sea posible, desconectar cargadores sin uso, y apagar completamente el PC al finalizar la jornada. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Cada persona en el grupo de información laboral pues va a seleccionar en una encuesta que yo voy a compartir uno de esos compromisos personales en la semana. Y dependiendo de la cantidad de personas que seleccionen diferentes compromisos, allí también se puede estimar aproximadamente, por ejemplo, cuántos kilovatios de energía estamos ahorrando por, no sé, porque 10 personas apagaron el monitor cada vez que salían del puesto de trabajo o que trabajaban con luz natural. ¿Listo? Eso es por la semana número 1. Para la semana número 2, básicamente nos vamos a enfocar en el recurso agua, que se llama Cada gota importa. Entonces aquí lo mismo, el otro martes, cuando realicemos la charla HSQ semanal, yo les voy a recordar y les voy a lanzar la encuesta y ustedes van a seleccionar uno de esos 4 compromisos, y allí, pues, como les comentaba, ya en un resultado en el tema de la campaña, vamos a poderles mostrar, bueno, si reducimos el tiempo de lavado de manos de 20 a 25 segundos, no sé, de 15 personas, vamos a saber cuántos litros de agua estamos ahorrando. ¿Listo? Entonces, esos son como los compromisos personales y esperamos, pues, contar con su participación, pues, para que, pues, se vea el impacto de la campaña, ¿verdad? Estos son los desafíos diarios que les comentaba anteriormente. Básicamente es que yo les comparto unos tips para poder ahorrar agua y energía, y esto nos va a servir para nuestro reto de sedes telemática. Entonces, aquí pueden participar las sedes, los puntos de atención y las bodegas que cuenten con soporte de recibo de consumo de energía. Aquí vamos a hacer un versus entre octubre, porque pues en octubre no teníamos ningún tipo de campaña, entonces ya tenemos como un comportamiento de consumo de energía de estas sedes como ya determinado. Pero en noviembre, ¿cuál es el reto? El reto es que tenemos 2 semanas para que esas sedes o puntos de atención o las bodegas puedan disminuir el consumo de energía. ¿Cómo? A partir, por ejemplo, de esos desafíos diarios que yo les comparta, de los compromisos personales, de pronto que ustedes también entre pues todos se unan para que
puedan llegar a cumplir o como sobresalir con respecto a las demás sedes, disminuyendo el consumo de energía. La idea es que, pues, obviamente, como les comentaba, mantengamos un equilibrio en el tema de económico, ambiental y social, pues no vamos a trabajar a oscuras, ¿verdad? Sino que pues como que optemos por diferentes acciones que pues nos permitan trabajar cómodamente, pero pues que asimismo nos permitan ahorrar energía, como cuáles, como por ejemplo esos desafíos que les comentaba, por ejemplo, apagar el computador y las luces cuando salgan de la jornada laboral, las personas o las sedes que cuenten con aires acondicionados, pues mantener una temperatura que sea pues confortable pues para las personas que allí estén, pero tampoco que sea muy baja, que esto hace que se consuma más energía. Entonces, siempre llegar como en un confort y un equilibrio entre pues el bienestar de ustedes como el tema de la disminución de estos recursos naturales o el aprovechamiento adecuado de estos recursos. Y las personas de teletrabajo no se quedan atrás. Aquí también pueden participar. Aquí lo que deben hacer es que deben buscar la factura de energía de la casa, bueno, de su hogar del mes de octubre. Aquí pues digamos que yo reviso el detalle del consumo del mes y pues debe realizar en estas 2 semanas las diferentes acciones en su hogar para que pues permita disminuir ese consumo de energía. Y ya cuando llegue la factura del mes de noviembre, me la comparto nuevamente y así podemos evidenciar si hubo un cambio, si hubo una disminución del consumo de energía. Entonces, pues básicamente esa es la campaña que les traigo este año. La idea es que participen tanto en el taller que van a ejecutar los supervisores y los analistas HCE en las sedes, que participen en esos compromisos personales y en el reto de las sedes, pues, de las sedes. Básicamente, pues las sedes que van a haber 3 posiciones, las 3 sedes que más disminuyan el consumo de energía, pues van a ser las ganadoras de un premio. Entonces, es para que se motiven y pues que participen en esta campaña. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer saber en este momento o si, digamos, a lo largo de estas 2 semanas también tienen alguna duda, me pueden escribir al interno o al correo. Listo, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Creo que no. En ese caso, entonces, en este momento les voy a compartir la encuesta del compromiso personal de esta semana, que es Enciende tu conciencia, y la idea es que participen muy activamente en esta encuesta. Muchísimas gracias. Ese era el espacio que necesitaba para socializarles la campaña. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias, Sara. Todos muy pendientes y atentos a participar. El año pasado tuvimos varios ganadores, sobre todo en las sedes. Se hizo un compartir como bastante importante con aquellas sedes que participaron. Entonces, este año también esperamos ese nivel de participación que logramos el año pasado en los teletrabajadores, en todas las personitas y sobre todo que nos quede esta campaña, que estas son acciones no para un momento, no para una campaña, sino que debemos mantenerlas en el tiempo y aplicarlas en nuestro día a día. Muchas gracias a Sara, a Yurani, que también nos aportó con el primer boletín. No olviden registrar la asistencia en los 2 forms que se les compartió. El primero corresponde al de ARL, el segundo al de telemática. A todos que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Hasta luego. Bendecida semana para todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.